Hola, ¿qué tal mis queridos campeones y campeonas? Bienvenidos, muchas gracias por suscribirse al canal y por darle manita arriba, muchas gracias. Vamos a hacer una oración y vamos a darle vida a la palabra de Dios para que se expanda más y más a través del mundo entero. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias le doy a usted por este bello día que nos regala usted para escuchar su palabra y para exponerla. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús, aleluya, y de su Santo Espíritu, amén y amén y amén. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama la mano de Dios sobre los seres humanos. Todos necesitamos una mano de Dios, un apoyo de Dios, aunque usted me diga que no, en algún problema, ¿no le pide usted a Dios ayuda? ¿Que su hijo está descarriando? ¿No le pide usted ayuda a Dios? ¿Que alguien cayó en cama? ¿No le pide usted ayuda a Dios? Bien, el problema de nosotros es que la mayoría no le creemos a Dios y buscamos soluciones con brujos y hechiceros, los que leen las cartas, los curanderos espirituales que se duermen cuando curan, pero que en definitiva no es verdad que curen, aleluya. Ha habido muchas confesiones de brujos de Catemaco, hechiceros de todo el mundo, que han dicho que el diablo no cura ninguna enfermedad. Aleluya. Entonces, ¿usted por qué va a ver a aquellas personas? Y además, ese tipo de gente no puede hacerle ninguna curación, ya que su finalidad es hacer el mal, no el bien, ¿me entienden? En esta reunión vamos a empezar por responder a una de las preguntas más recurrentes e importantes de todo este tema. Una que preocupa a muchas personas es esta: ¿cómo entran los demonios? ¿Cómo logran entrar en la vida y la personalidad de las personas? Las respuestas que les voy a dar se basan en mi experiencia. No estoy sugiriendo en lo absoluto que sean totalmente completas, pero les daré una lista de 7 diferentes maneras en que los demonios pudieran entrar. La primera es lo que yo llamaría tener un trasfondo de ocultismo. En otras palabras, alguien en su familia ha estado involucrado en las ciencias ocultas, en la hechicería, en la brujería, en las cartas, con los santeros, con la Santa Muerte, con los que leen las cartas, etcétera, con los gnósticos, con los masones o con los alcohólicos anónimos. Ellos ocultamente también adoran, los alcohólicos anónimos ocultamente también adoran a un Dios que no es Dios, aleluya. Y ahí hay un sinfín de sectas satánicas en este mundo y en este momento. Al hablar de ocultismo, uno se da cuenta de que está tratando con dioses falsos. Eso es lo que es en realidad el ocultismo. Es decir, se han quebrantado los 2 primeros mandamientos, que son los básicos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imágenes para adorarlas. Aleluya, gloria a su nombre. Todo lo que es idolatría automáticamente expone a las personas a los demonios. Y con relación a estos 2 mandamientos, Dios dice que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos desde la primera hasta la 3ª generación y 4ª generación. Aleluya. No creo que no se aplique tanto a los otros mandamientos. Dios dice en el contexto de los 2 primeros mandamientos, de modo que si su madre, su abuelo o su bisabuelo o cualquier otro antepasado estuvo involucrado en el ocultismo, en una religión falsa o en idolatría, hay una puerta abierta en su vida para que entren espíritus malignos. Ahora bien, usted dirá que eso no es cierto, pues la verdad es que con el diablo nada es justo y nada es verdad. Pero lo que quiero que entiendas es que yo no te estoy condenando, al contrario, por tener un problema de esa índole. Solo recibirán condenación si rechazan la solución. Ahí es donde viene la condenación. Entonces, la segunda manera
es el haber participado en el ocultismo uno mismo. Y creo que ahora deberíamos de leer la Escritura. Hay un dicho en inglés, no sé si lo habrán oído, que dice: aquel que come con el diablo debe usar una cuchara de mango largo. Solo quiero decirles que no hay cuchara con mango lo suficientemente largo como para que uno esté protegido al comer con el diablo. Aleluya. Al diablo, si le das un dedo, te arranca todo el brazo y se come lo que quede. Es imposible participar en el ocultismo sin estar en peligro. Voy a leer Deuteronomio 18, de 10 al 12. No sea hallado en ti, aleluya, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto es, ofrecer a sus hijos en sacrificio vivo a dioses paganos, aleluya, poniéndolos en un horno. Quiero que observen que las cosas que siguen son clasificadas por Dios en la misma lista como el ofrecer a sus hijos a dioses paganos, haciéndolos pasar por el fuego. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, los que predicen el futuro, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esta es una lista bastante completa. Me parece que está incluido todo tipo de práctica oculta, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Hay tantos cristianos que juegan con el horóscopo y piensan que no tiene nada de malo. Permítanme señalar que el que hubiera jugado con el horóscopo bajo la ley de Moisés hubiera recibido la pena de muerte. Así es que Dios ve el horóscopo, o así es como Dios lo ve. Muy bien, la tercera manera es la que yo llamo influencias prenatales, cosas que pasan estando la persona todavía en el vientre de su madre. Y hay muchos casos en que un espíritu maligno entra en la persona en esa etapa de su vida. La causa más común es el rechazo. La madre tiene resentimiento hacia el bebé que lleva en su vientre. Quizás sea soltera y el bebé va a ser una vergüenza para ella, o tal vez no se esté llevando bien con su pareja y simplemente no quiere otra carga para la familia. O quizás la situación económica no les permita cuidar de los hijos como debe ser. Sea cual sea la razón, ella resiente esa pequeña vida que está empezando en su vientre, y ese pequeño ser es muy sensible a las actitudes. No es solo un feto, es una persona y nace con un espíritu de rechazo, o puede ser que una mujer encinta pase por algún susto o sobresalto. Ella cede ante el miedo, el espíritu de temor entra en ella y tiene dos opciones. Puede quedarse dentro de la mujer o dentro del bebé que está en su vientre. Tal vez le sea más conveniente entrar en la criatura, de modo que cuando ese bebé nace, viene al mundo con un espíritu de temor. Permítanme enseñarles una escritura que muchas personas no conocen, que se encuentra en Primera de Pedro 3. Es un consejo para las esposas. Solo quiero sacar a relucir un aspecto de la escritura donde dice a las esposas que el ejemplo para ellas en la Biblia es la actitud de Sara para con Abraham. No voy a ahondar mucho en esto. No se pongan nerviosas. Aleluya. Primera de Pedro 3:6 dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Y no termina allí, sin temer ninguna amenaza. Para ser una hija de Abraham, hay que ser capaz de hacerle frente al temor repentino. Creo que es muy obvio que las mujeres son más propensas a sentir temor repentino o pánico que los hombres. Y como digo, hemos visto que muchas personas que necesitan liberación porque su madre sufrió algún susto, estando ellos todavía en el vientre de la madre. Otra cosa muy interesante que noté, que había muchas personas jóvenes que necesitaban ser liberadas de rechazo. Empecé a preguntarme si tal vez a todas habían nacido en épocas de depresión, en épocas de necesidad. Me imagino a una madre soltera
con 2 o 3 hijos sin tener dinero suficiente para alimentar a 3 bocas o a 2 según sea el caso. Entonces le llega el tercero o cuarto hijo y tal vez ella sea una buena mujer, pero en su corazón resiente la responsabilidad, aleluya, que implica este último niño, y el bebé nace con un espíritu de rechazo. Bien, no tenemos tiempo para detenernos en ninguno de estos ejemplos. Número 4, pero permítanme decirles que si usted consulta a un adivino o una persona así para saber qué pasará en la vida de su hijo cuando nazca, ya ha puesto a esa criatura en una posición muy desfavorable aún antes de nacer. Número 4, controlar a otras personas. Hay una diferencia entre el espíritu y el alma. No puedo explicarlo ahora, pero hay muchas personas que controlan y manipulan a otras personas mediante pensamientos y sentimientos del alma. El ejemplo más común en la cultura de todo el mundo hoy en día es el de la madre que domina a sus hijos, especialmente a los varones. Hace tiempo había un libro que se vendía muchísimo entre los judíos que se titulaba Cómo ser una buena madre judía, y una de las lecciones era cómo conseguir que su hijo toque el violín en público sin usar ninguna otra motivación sino la culpa. Bueno, si uno conoce la palabra amobo en Yiddishhem, el Yiddishhem hebreo le dicen amomo, se da cuenta de que este es un perfecto ejemplo de lo que le estoy diciendo. He conocido a hombres de negocios, presidentes de banco y personas así que tienen mucho éxito, políticos no hablemos mucho, pero que nunca han madurado emocionalmente porque todavía están atados al cordón umbilical de su madre. El cordón umbilical espiritual nunca se ha cortado. Usan una infinidad de métodos para manipular a los demás. Recuerdo una madre que dominaba a su familia porque cada vez que algo no salía como ella quería, le daba una migraña. Y toda la familia tenía que andar de puntillas. No hablen, no hagan ruido, mamá tiene otro de sus dolores de cabeza. Ella no se daba cuenta, pero mediante sus jaquecas, ella les impedía hacer cualquier cosa que ella no quería que hicieran. Hay 2 malas palabras en este contexto: dominar y manipular. Aleluya. Encontrarse con ellas es encontrarse exactamente con el diablo. Muy bien. Número 5. He tenido que decirles a algunas personas, escuche, si usted quiere que lo ayude, tengo que ser sincero. La verdad es que su madre es una bruja. Todavía tiene que honrarla, pero es una bruja. Después que algunas personas reciben liberación, he tenido que decirles, simplemente no eres libre de ir a la casa de tus padres, no vas a poder visitarlos porque no tienes la fortaleza espiritual para mantenerte libre de ese espíritu de control y manipulación. Aleluya. Número 5. Presiones en los primeros años de la niñez. He descubierto que las defensas espirituales y emocionales de un niño no son lo suficientemente fuertes para mantener alejada la presión demoníaca constante. Ahora, en Santiago 3:16 dice algo que vale la pena recordar. Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. De modo que cuando hay pleitos y contiendas entre los padres, automáticamente se crea un ambiente en la que los hijos están expuestos a la influencia demoníaca. Aleluya, a su nombre la gloria. Yo diría que 90% de los niños son incapaces de resistir a estas influencias. Me he fijado que 80% de los problemas demoníacos empiezan antes de la edad de 5 años y los padres son los responsables de esa situación. Número 6. Un momento de debilidad o un punto débil puede ser una debilidad física o emocional. Una mujer está en la esquina de una calle y un terrible accidente automovilístico ocurre delante de sus ojos. Queda expuesta así al espíritu de temor. O una mujer está esperando casarse y al último momento la boda se cancela y ella cede al espíritu de decepción
y vive su vida con un sentimiento de insuficiencia. Porque si uno pone sus esperanzas en algo y luego no resulta, probablemente se esté exponiendo a una fuerza demoníaca. Ahora, otro tipo de debilidad es la debilidad física. Permítanme darles este ejemplo. He dicho que la epilepsia a veces es causada por un espíritu maligno. Les cuento esto para darles un ejemplo de un momento de debilidad o un punto débil, y por último, actos o hábitos pecaminosos. Si una persona persiste en un hábito que es pecado, puede estar segura que tarde o temprano se convertirá en un problema demoníaco. Les daré un ejemplo de un acto pecaminoso. Una vez tuve que orar por una joven que fue a ver la película del Exorcista. Ella sabía que no debía ir, pero fue, y algo entró en ella. Tuvo que venir y confesar como pecado el haber penetrado en territorio prohibido, y luego fue liberada. Tal vez una persona va a ver una película pornográfica y algún demonio sexual o demonio de lujuria entra en ella, pero no podrá ser liberada hasta que confiese el pecado que le abrió la puerta al demonio. ¿Entienden? Muy bien, ahora llegamos al meollo del asunto: cómo ser liberado. Esto es lo que todos nosotros necesitamos saber, y les voy a dar una lista de pasos sencillos y básicos. No diga que sea necesario seguir todos estos pasos, pero he observado que son pasos importantes. Número 1, sea humilde. Cuando les diga el número 2, verán que digo esto: sea sincero. Entienda que para ser sincero se necesita humildad en el nombre de Jesús. Les digo a las personas que no usen un nombre psiquiátrico complicado para señalar su problema, sino que lo reconozcan como lo que es y llame al pan pan y al vino vino. Muy bien, si es lujuria, diga que es lujuria. Si es odio, diga que es odio. Les digo a las mujeres que le den el nombre que le darían si su marido tuviera el problema. Así le darán el nombre correcto. Pero esto requiere humildad, ¿sí? No podrá enfrentarse a la verdad a menos que se humille. Recuerde que la Biblia dice que somos nosotros los que tenemos que humillarnos. Siempre habla de humillarse a sí mismo. Así que no le pida a Dios que lo haga humilde, porque Él lo avergonzará y entonces tendrá que ser humilde. Pero es su decisión. Por ejemplo, si está buscando liberación en un momento dado, tal vez tenga que escoger entre su decoro o su liberación. Ahora, si su decoro es más importante para usted que su liberación, ¿sabe cuál es su problema? Así es, orgullo. En mi opinión, la humildad es la clave. Muy bien. El siguiente paso es confesar su fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el que murió en la cruz del Calvario, porque Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Cuando hacemos la confesión de vida, Él viene a ayudarnos, pero si no, Él no se aparecerá para ayudarnos. Número 4, confesar todo pecado que uno sabe que ha cometido. Muy bien, escribiré lo mismo aquí y quisiera añadir que hayan cometido usted o sus antepasados el pecado, pero no hay espacio en la línea. En algunos casos, uno tiene que identificarse con el problema de la familia y decir: es mi problema, lo confieso y pido perdón, aunque haya sido su abuela o su tía o quien sea. Número 5, arrepentirse de todos los pecados. Sin arrepentimiento, recuerden lo que hemos estado diciendo desde el principio: sin arrepentimiento no hay liberación. Y ahora voy a leer Proverbios 28:13, aleluya, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quiere misericordia realmente? Tiene que hacer dos cosas: confesar y apartarse. Es el mismo mensaje de siempre, pero es que Dios no ha cambiado. Muchas personas piensan que si no confiesan su pecado, Dios nunca se enterará. De verdad, he conocido a muchas personas así, pero ese es un error. Dios ya está enterado
Él no pide que lo confesemos para enterarse, sino para poder tener misericordia de nosotros. ¿Me explico? Y permítame darle otras buenas noticias. A Dios no le perturba nada. Usted puede decirle lo peor acerca de su persona. Él ya lo sabe y todavía lo ama. Pero si deja de decírselo, no podrá deshacerse de su problema. Bien, número 6. Romper con el ocultismo. Las maldiciones. Vamos a tratar ese tema en nuestra próxima reunión. Por el momento, no podemos detenernos. Por eso, las sociedades secretas, especialmente con la masonería, de allí surgen los problemas demoníacos más horribles y más horrendos, y va de generación en generación. Acarrea el atraso mental, la cojera y todo tipo de problemas. Muy bien, en realidad eso es parte del arrepentimiento, pero lo he tratado por separado. Número 7. Perdonar a los demás, a todos y cada uno de ellos. Estamos hablando, por ejemplo, dice Jesús en Marcos 11:27, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Ahí está incluido todo el mundo. Es su responsabilidad perdonar. No debemos esperar hasta que los demás se humillen y nos digan que están arrepentidos por lo que han hecho. No los perdonamos por el bien de ellos, ante todo, sino por nuestro propio bien. Le digo a la gente que perdonar a los demás no es ser altamente espiritual o sentimental, es darnos cuenta de lo que en realidad nos conviene hacer. Eso es todo. Y el número 8, una breve y hermosa palabra: expulsar. Hablaremos de esto un poco más tarde, pero no lograremos nada siendo pasivos. Tenemos que actuar. La acción más sencilla que podemos realizar es empezar a exhalar, tanto en griego como en hebreo. La palabra para espíritu es la misma que se usa para decir aliento. A menos que nos hagamos como niños, no recibiremos estos beneficios. Muy bien, así es que se expulsan los demonios. Ese es el dato más importante, aunque no entienda cómo entraron. Lo que importa es saber cómo echarlos fuera. Gracias a Dios que nos da la fortuna y la facilidad, el poder para echarlos. Ahora vamos a abarcar un tema problemático, el por qué algunas personas no son liberadas. Bien, esto es principalmente para los que van a estar en este ministerio. ¿Por qué algunos no son liberados? Básicamente es porque no cumplen con los requisitos. Escuche, la liberación no es tanto una prueba del poder espiritual suyo, es una prueba de que la persona ha cumplido con los requisitos. No se concentre usted mismo, concéntrese en conseguir que las personas cumplan con los requisitos, porque cuando lo hacen serán liberados. Quizás se sienta como un enano espiritual, pero está representando a un Cristo victorioso. Número 1. Falta de arrepentimiento. Bien, no hay ninguna garantía para el que no esté dispuesto a arrepentirse. Número 2. Falta de desesperación. A mi juicio, la liberación es para los desesperados. Muchas veces les digo a las personas que vuelvan cuando estén desesperados. Desesperadas, así es. Falta de desesperación. En resumen, pasividad. En particular, las personas que han estado involucradas en sectas orientales son así. Estas sectas animan a las personas a poner su mente en neutro, ¿me explico? Y muchas veces hay que hacer algo para estimularlas. Quiero decir, otra vez, Cristo nos ha dado autoridad y dominio sobre los espíritus malignos, pero no sobre la voluntad humana. Uno no puede decidir por otra persona. La persona tiene que decidir por sí mismo. Número 3, motivos equivocados. Bien, la escritura que les daré es Santiago 4:3, que dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. No somos liberados solo para salir de nuestros problemas y luego volver a nuestra vieja manera de vivir, ¿me entienden? Muchas personas quieren ser liberadas de sus problemas, pero no quieren arrepentirse. Somos liberados para servir al Señor. Las personas que solo quieren salir de sus problemas por motivos egoístas no reúnen las condiciones necesarias para ser liberadas. Número 4. Es mejor que ustedes mismos
Revisen la lista a medida que avanzamos. Muy bien, deseos de llamar la atención. Algunas personas no son liberadas porque ya no serían el centro de atención. ¿Me explico? Encontrarán que en algunos casos crónicos la persona en realidad no quiere ser liberada porque es una persona triste que ha sido muy rechazada y este es el único momento en que los demás se fijan en ella. Una cosa que notará en todas las personas afectadas por demonios es que de una u otra manera son egocéntricas. De hecho, el egocentrismo atrae a los demonios. A veces simplemente hay que dejar que la persona se vaya y decirle, pues ha oído suficiente, es capaz de hacerlo por sí mismo. Si no lo hace, nadie lo va a hacer por usted. Y número 5, el no apartarse de las ciencias ocultas, y eso incluye deshacerse de objetos relacionados con el ocultismo, por ejemplo, pequeñas estatuas de Buda, amuletos o herraduras de caballo, cualquier cosa que tenga que ver con la superstición demoníaca. Moisés le dijo a Israel, si traes algo maldito a tu casa, vienes a ser maldito con el objeto. En nuestro siguiente tema continuaremos hablando de este asunto que es muy importante para todas las personas y para toda la gente que quisiera escucharnos. Muchas gracias, el Señor los bendiga. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Enjad, aleluya. Escucha pueblo, Dios es uno, Dios está contigo, Dios te cuida, Dios te protege. Que tengas mucho éxito el día de hoy, mañana y siempre. Que todo el día, que todos los días estés sano y saludable. Dios te bendiga y muchas gracias por suscribirte al canal y por darle manita arriba. Te aseguro que nos estás haciendo mucha ayuda. Muchas gracias. El Señor te bendiga. Amén.